Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos, que estás ahí acompañándome para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu compañía. Saber que siempre estás a nuestro lado nos hace sentir muy seguros. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra. Queremos escucharte, no queremos escuchar palabras humanas. Necesitamos que el mismo espíritu que inspiró a los profetas se mueva potente entre nosotros para entender tu mensaje hoy. Ayúdanos, Padre, y danos tus fuerzas para obedecerte siempre, porque te amamos y deseamos hacerte feliz. Oramos en el nombre de Jesús y agradecemos, Padre, todo. Amén. La lección para el lunes 12 de agosto lleva por título la declaración de misión de Jesús. No sabemos si era la lectura asignada para el día o si Jesús buscó intencionalmente estos versículos de Isaías capítulo 6, capítulo 61, versículo 1 y 2, en el rollo que se le dio para leer, pero no fue coincidencia que esos fueran el texto de su primer sermón público. Tampoco es coincidencia que la historia del breve sermón de Jesús en Lucas 4, 16 al 21 inicie el registro de Lucas sobre el ministerio público de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 21. Pareciera que Jesús retomó la melodía del cántico de María de un reino al revés y comenzó a ponerlo en práctica en su ministerio. Jesús y Lucas en su narración utilizó la profecía de Isaías para explicar lo que él mismo estaba haciendo y haría, pero también era otra forma de expresar lo que María había descrito 30 años antes. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren y los oprimidos, que son los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. Jesús adoptó estos versículos de Isaías 61 como su declaración de misión. Su misión y su ministerio debían ser espirituales y prácticos, y él demostraría que lo espiritual y lo práctico no están tan distantes entre sí como a veces suponemos. Para Jesús y sus discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico era, al menos, una parte de su preocupación por el estado espiritual. Te invito a que leamos juntos Lucas 4, 16 al 21 y que comparemos con Lucas capítulo 7 del 18 al 23. ¿Por qué crees que Jesús respondió de esa manera? ¿De qué forma responderías a preguntas similares sobre la divinidad de Jesús y su condición como Mesías? Empecemos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vayamos al mismo libro de Lucas, pero ahora el capítulo 7. Acompáñame, vamos a leer del versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos
y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos, a los cuales le dio la vista. Y respondió Jesús y dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio también concordaba con esa misión. Si bien debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 17, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. La misión de los discípulos que realizaban en nombre de Jesús era reflejar y promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y su reino, al que la gente era invitada. Los discípulos también se unieron a Jesús en su misión de exaltar a los últimos, los más pequeños y los perdidos. ¿Cómo equilibramos esta obra con el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los 3 ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una u otra manera con la proclamación de la verdad presente? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Callejón sin salida. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Jairo era un hombre rico, poderoso, culto y inteligente, también famoso. Tenía aparentemente todo lo que un hombre necesita para ser feliz, pero vivía atormentado por un problema que se hacía insoluble a medida que el tiempo pasaba. Su hijita estaba condenada a muerte por la ciencia médica de sus días. No había solución humana para su estado. El dinero y el poder y la cultura de nada le servían. Estaba en un hueco sin salida. En ese tiempo, andaba por Galilea un hombre llamado Jesús. Multitudes lo buscaban. En su presencia los ciegos veían, los paralíticos andaban, los leprosos eran curados. Todos iban a Jesús con la salud quebrantada y con los sueños hechos pedazos, y regresaban a casa con paz y con una nueva dimensión de la vida. Algo en su interior le decía a Jairo que su única esperanza estaba en Jesús. Pero él no podía alimentar esa fe, pues generalmente los que seguían a Jesús eran ladrones, prostitutas, leprosos y miserables. ¿Cómo él, que era poderoso, inteligente y culto, se juntaría con la gente simple y correría detrás de Jesús? Los días pasaban y la niña entró en estado de coma. Al ver que su hija moría, Jairo no resistió más. Buscó a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Versículo 23. ¿Te diste cuenta? Jairo no le pide ayuda, no deja el problema en manos de Jesús, no dice: sea hecha tu voluntad. Jairo ordena. A fin de cuentas, los líderes fueron hechos para dar órdenes, para comandar, para mostrar el camino. Los líderes no se someten, no siguen, no suplican, pero en la relación con Jesús las cosas son diferentes. Tú no eres el mayor cuando mandas,
Tú creces cuando eres mandado. Mira a Jairo de rodilla, queriendo dirigir a Jesús. ¿Pueden los hombres arrodillarse y estar inconscientemente diciéndole a Dios cómo deben ser las cosas? Jesús no discutió con Jairo. Fue con él, pero se demoró. Y cuando Jesús se demora, es porque tiene algo mejor para nosotros. La hija de Jairo murió. Y ese fue el comienzo de la experiencia que realmente cuenta en la vida de él. Su hija murió y él renació. Después de la muerte de la hija, Jairo ya no mandaba más. Es mandado. No dirige más. Es dirigido. No es él quien lleva a Jesús por el brazo. Jairo coloca la mano en el brazo poderoso de Jesús y es llevado por Jesús. La hija está muerta, pero Jesús entró y la resucitó porque Jesús es vida. Qué gran día para el líder. Por la mañana siguió a Jesús buscando una curación. Jesús demoró, pero al anochecer le dio una resurrección. Mandar o ser mandado. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar en el reino de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso. Las cosas son diferentes. Cuando el grano muere es cuando puede renacer, transformado en muchos granos. Haciéndose pequeño es como se crece, muriendo es como se vive. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.